El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a Noche de Lluvia Podcast. Gracias, queridos hijos de la lluvia, porque ya somos 300.000 hijos de la lluvia en YouTube. Gracias de todo corazón por formar parte de esta preciosa comunidad, por caminar a mi lado en este sendero hacia lo desconocido. Os lo agradezco en el alma y me seguiré esforzando para daros el mejor contenido, el de mayor calidad. Gracias, gracias, gracias por tanto. Y bueno, pues como siempre os pido, si no lo habéis hecho ya, por favor suscribiros a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, un gesto gratuito. En YouTube ya somos más de 300.000, en el caso de Spotify ya somos más de 80.000. Os pido de corazón que le deis a suscribirse a Noche de Lluvia Podcast para que así os lleguen los avisos cuando estrenemos contenido y podáis estar al tanto de toda nuestra actividad. Y sin más, comenzamos el episodio de hoy. Hoy en Noche de Lluvia analizamos un tema de rigurosa actualidad, la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y no lo vamos a hacer desde un punto de vista político, sino desde el punto de vista de la magia y el ocultismo, de la superstición. Porque hubo hechos relacionados con estas temáticas durante la detención. Una operación en la que Estados Unidos trató de combatir a Nicolás Maduro y al chavismo, no solo con armas, también con una lucha ocultista, mágica. Hubo, así os lo digo con estas palabras, una batalla espiritual el pasado 3 de enero de la que nadie está hablando. Comenzamos. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Fue a través de la operación militar conocida como Determinación Absoluta. Una operación que incluyó bombardeos por parte de la administración Trump en diferentes puntos de Caracas, la capital venezolana, y otras regiones del país como La Guajira e Higuerote. Bases aéreas, aeropuertos, complejos militares fueron los principales objetivos de esta operación que se llevó a cabo de madrugada y que culminó con el arresto de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Tras ser arrestados, fueron trasladados al buque estadounidense USS Iwo Jima y de ahí hasta Estados Unidos. Esta operación forma parte de la lucha contra el narcotráfico. La detención de Maduro surge por un ejercicio del ejército de Estados Unidos denominado Operación Lanza del Sur, que tiene como principal objetivo luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica y más en concreto en Venezuela, donde, según afirman fuentes de Estados Unidos, radica el grupo conocido como el Cártel de los Soles. Desde septiembre de 2025 hasta la fecha, a través de esta Operación Lanza del Sur, el ejército de Estados Unidos realizó diversos ataques navales en el Caribe, tanto con objetivos de narcotráfico como petroleros, y por su parte la CIA también inició operaciones de inteligencia en Venezuela. El Cártel de los Soles es un nombre que se utiliza para describir diferentes ramas de corrupción dentro del ejército venezolano, redes que estarían presentes en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde hay involucrados tanto altos mandos militares como políticos. Se denomina Cártel de los Soles porque los soles son las insignias que portan en el uniforme los altos mandos militares venezolanos. Entre las actividades que se atribuyen a este grupo está el narcotráfico, pero también el contrabando de petróleo y actividades minerales ilegales de contrabando de oro, piedras preciosas y otros elementos. Desde el año 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que el líder del Cártel de los Soles es nada más y nada menos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
junto a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Venezuela. El Cártel de los Soles es considerado como organización terrorista por países como Estados Unidos, Argentina, Perú y otras regiones más del mundo. Este es el motivo de que Nicolás Maduro estuviera rodeado de agentes de la DEA, la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos, durante su detención. Según informaciones de medios como el Miami Herald o el New York Times, Estados Unidos estuvo la mayor parte del 2025 en conversaciones con diferentes actores políticos y militares de Venezuela, incluido Maduro, para crear una transición en el país sin Maduro, con diferentes escenarios, como el exilio, por ejemplo, pero Maduro rechazó ese escenario, el exilio, el pasado mes de diciembre, y pocos días después de ese rechazo al exilio, el 3 de enero del presente año, se lanzó el ataque que desembocó en la detención de Nicolás Maduro. La prensa internacional dio a conocer que no hubo bajas por parte de Estados Unidos durante el ataque, pero sí se reportaron una veintena de fallecidos en el caso de las fuerzas venezolanas y alrededor de un centenar de heridos. En sus primeras declaraciones tras la operación, Donald Trump afirmó que Estados Unidos estará muy involucrado en la industria petrolera venezolana y que el gobierno estadounidense mantendría presencia en Venezuela hasta que un gobierno de transición sea establecido en el país. Al momento de la grabación de este episodio, el alto mando militar de Venezuela se pronunció en pleno apoyando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que designa a la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República. Hasta la detención de Maduro, Delcy era la vicepresidenta del país y en los primeros momentos tras el ataque exigió pruebas de vida de Maduro. También desde las primeras horas de la operación invitó al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente con el de Venezuela. En declaraciones de Trump, Delcy Rodríguez le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haremos lo que necesiten. También es importante señalar que tanto Donald Trump como Marco Rubio han señalado directamente en los últimos días tanto a Colombia como a Cuba e incluso a México como quizá futuros objetivos de operaciones similares a las que se ha realizado en Venezuela para detener a Nicolás Maduro. En este sentido, están llamando enormemente la atención algunas psicografías de Benjamín Solari Parravicini que se refieren a Venezuela y que estos días ha compartido en redes sociales Gabriela de Cal, una de las grandes expertas en la obra profética de Parravicini. Aquí en Noche de Lluvia tenéis un episodio especial dedicado a Parravicini. Si queréis saber más, pues podéis buscar ese episodio, pero ahora vamos a centrarnos en esas tres psicografías de Parravicini que hablan de Venezuela y que Gabriela de Cal ha destacado estos días en sus redes sociales. Esta, por ejemplo, canalizada, creada por Parravicini en 1940, que dice México, Cuba, Venezuela, grande caos. Es interesante porque son tres países incluidos en esas declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que vincula a estos tres países con corrupción por sustancias ilícitas y pone a Cuba y a México como objetivos próximos de Estados Unidos en esa lucha. Es sumamente interesante que aparezca un sol sobre una Venezuela cabizbaja en esta psicografía, porque Cártel de los Soles es el nombre de la organización a la que Estados Unidos atribuye la corrupción dentro del ejército venezolano. Y la segunda psicografía que ha dado a conocer estos días Gabriela de Cal sobre Venezuela, esta psicografía de Parravicini dice: Venezuela tiene a Maracaibo que no ve, mas le verá porque será faro en la nueva visión. Y aparece lo que parece ser un ser con forma de instrumento musical. Esta psicografía de Parravicini también es sumamente interesante porque cita Maracaibo,
que es un punto clave para Venezuela y para el mundo a nivel petrolero. Por lo tanto, sí que tiene nexos esta obra profética con lo que está sucediendo en la actualidad. Es interesante también que aparezca un instrumento musical con forma de ser, porque hay algunos intérpretes de Parravicini que dicen que estos seres que parecen instrumentos musicales en la obra de Parravicini hacen referencia a Donald Trump, por el parecido de su apellido con el instrumento musical. Y la tercera psicografía que ha compartido Gabriela de Cal, realizada por Parravicini, dice: Venezuela verá su paz en amor, verá su riqueza y poder organizado después de las lluvias. Algunas personas estiman que haría referencia a la detención de Maduro. La organización del nuevo gobierno, presidido por Delcy Rodríguez con ayuda de Estados Unidos y sin Nicolás Maduro. Y después de las lluvias, algunos dicen que hace referencia a lluvia de bombas, como la que vivió Venezuela el pasado 3 de enero. Otros dicen que hace referencia a la época de lluvias en Venezuela, que terminó aproximadamente en noviembre, mientras que otros estiman que sería una lluvia de estrellas, las cuadrántidas, que se dan entre finales de diciembre y principios de enero. También es interesante señalar que el dibujo, dicen algunos, tiene similitud con el perfil del lago Maracaibo en Venezuela, con sus dos bahías, por lo que sería nuevamente una referencia a esta región petrolera clave en el país. Y continuando con este análisis de actualidad, en sus primeras declaraciones en la Corte de Nueva York, Nicolás Maduro se ha declarado no culpable de los delitos que se le atribuyen, asegurando que es un hombre decente y que sigue siendo el presidente de su país. Hasta aquí, en palabras muy sencillas que todos podemos entender, cómo se ha gestado la detención y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos. No es el objetivo de este episodio ni de Noche de Lluvia en general profundizar en cuestiones políticas. Es por eso que he ofrecido tan solo los datos generales a fin de que podamos también avanzar en cuál es el motivo de que yo haya traído este tema Noche de Lluvia. Tenía que tratar este asunto en el podcast, la detención de Nicolás Maduro, porque tiene una cara oculta que pocos analistas están llevando a cabo y externando. Es la parte mágica, la parte espiritual de estos hechos, porque existe esa parte y no todos lo cuentan. Llevo años estando muy pendiente de las creencias misteriosas del chavismo, la ideología en la que se enmarca Nicolás Maduro, pendiente de lo que expertos como el periodista de origen venezolano David Placer denomina la religión bolivariana. En 2018 yo colaboraba en un programa de radio de misterio de España, El Dragón Invisible, y para una de mis colaboraciones preparé un episodio dedicado al ocultismo en la política. Para este especial del programa entrevisté, en el caso de México, al periodista José Gil Olmos, de la revista Proceso y autor de la magnífica saga de libros Los Brujos del Poder. Y entrevisté también al periodista venezolano David Placer, autor de la obra fascinante Los Brujos de Chávez. En esta investigación obtuve datos impactantes sobre las creencias espirituales del chavismo, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, y cómo esas creencias están tan arraigadas en el chavismo que incluso han sido la mejor estrategia de inteligencia que otras potencias han usado para infiltrarse en Venezuela. Con la detención de Nicolás Maduro he vuelto a revivir esta investigación, porque hay elementos que me llevan a pensar que el ataque de Estados Unidos ha sido tanto físico, material, con la detención del presidente, como incluso ocultista, atacando espacios clave de los rituales chavistas. Lo vamos a ir desgranando poco a poco en este episodio. Iniciemos por la actualidad. A pesar de que durante todo el 2025 Nicolás Maduro y sus cercanos sabían que Estados Unidos buscaba acciones reales que lo tuvieran lejos del poder, que fuera exiliado y que se ofrecían cantidades indecentes de dinero por su captura, incluso hasta 2 días antes de su detención,
Maduro no creía que esto jamás pudiera suceder. ¿Por qué? Por sus creencias espirituales. Muy pocas horas antes de su detención, el 31 de diciembre de 2025, en un podcast, en una entrevista grabada en carro durante un traslado en coche, Maduro se mostraba completamente tranquilo, diciendo que tenía un búnker infalible contra Estados Unidos o contra cualquier amenaza. Dios. Estas fueron sus palabras. Tengo un búnker infalible, Dios Todopoderoso. Yo le entregué Venezuela a nuestro Señor Jesucristo y Él es el Rey de Reyes, el Rey de nuestra patria. Me encomiendo a Él todos los días y encomiendo nuestra patria. Pero como vemos, finalmente acabó detenido, acusado, encarcelado y privado de libertad en Estados Unidos. Y a pesar de la situación, en todas las declaraciones se le ha visto sonriente, dispuesto a hacerse fotografías, a seguir alimentando su personaje. Algunos piensan, desde el punto de vista más material, que posiblemente ya tenga acuerdos no divulgados con Estados Unidos para mantener su fortuna de miles de millones de dólares, mientras que otros opinan que esta tranquilidad se podría deber al arraigo de sus creencias espirituales. No quiero olvidar en este punto que esa unión con Dios incluso la ha usado Nicolás Maduro y el chavismo como arma política. En el año 2024, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que los partidos de la oposición son sectas satánicas que promueven la violencia en el país. Sea como fuere, y yendo directamente a lo sucedido el 3 de enero de 2026 en Caracas, hubo detalles de los bombardeos en Venezuela que llamaron poderosamente la atención desde el punto de vista del misterio, no tanto desde el punto de vista militar. Y repito, casi nadie lo está señalando. Veamos lo que sucedía el pasado 25 de noviembre de 2025 en Fuerte Tiuna, al sur de Caracas, donde fue detenido Nicolás Maduro. La cronología de los hechos es la siguiente. El 24 de noviembre de 2025, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista y tan solo un día después, el 25 de noviembre, en el marco de una marcha en Caracas que se denominó Contra el Imperialismo, Nicolás Maduro exhibió un tesoro nacional, una espada de Simón Bolívar conocida como la espada del Perú. Recordemos que Simón Bolívar, nacido en la actual Venezuela, fue un militar y político fundamental para la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y también Perú y Bolivia. La espada del Perú fue un obsequio de la Municipalidad de Lima a Simón Bolívar en 1825. La vaina de esta espada está hecha de oro macizo y en su empuñadura hay frases que honran a Bolívar como libertador y como héroe. Pone Simón Bolívar, Unión y Libertad y Libertador de Colombia y del Perú. Fue realizada esta espada por el orfebre indígena Chungapoma en ese mismo año, 1825, y permaneció junto a Bolívar hasta su muerte. Actualmente esa espada se conserva en el Banco Central de Venezuela y se considera una de las espadas más importantes del mundo, no solo por los materiales, sino por su simbolismo. Y por ese simbolismo, y por creer que tiene energía, es que el pasado 25 de noviembre de 2025, un día después de que Estados Unidos declarara al Cártel de los Soles como organización terrorista liderada por Maduro, él saca la espada del Perú de Bolívar del Banco Central de Venezuela y la traslada hasta el Fuerte Tiuna, donde ha sido detenido muy pocas semanas después. Aquel día, junto a la espada, Maduro dijo desde Fuerte Tiuna: «Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro Señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo». Sobre la espada dijo: «La recibo 200 años después con su energía y su fuerza libertadora, emancipadora de pueblos,
Esa es la espada de la victoria de toda Suramérica. Esto lo declaró tras desenvainar la espada. Una espada que con el tiempo se convirtió en un símbolo del chavismo, porque tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, los dos presidentes del chavismo venezolano, han entregado réplicas de esta espada a sus aliados, a Putin, al sirio Bashar al-Assad, al libio Gaddafi, al cubano Raúl Castro, al boliviano Evo Morales o incluso al turco Erdogan. Entonces hay un nexo invisible que nadie comenta, desde mi punto de vista, en este traslado de la espada del Libertador al fuerte Tiuna por parte de Maduro hace pocas semanas para impregnarse de su energía y para que la espada protegiera su misión. Y es el mismo lugar donde finalmente ha sido detenido. Y el otro detalle que no puedo dejar de comentar: ¿qué papel ha jugado la tumba de Hugo Chávez, símbolo máximo del chavismo, durante la operación militar de Estados Unidos este mes de enero en Venezuela? Pues hay mucha polémica sobre el tema, muchas fake news. Entonces vamos a analizar en detalle lo que ha pasado y a qué nos estamos refiriendo. Hugo Chávez fue un político y militar venezolano, líder del chavismo y presidente de Venezuela desde 1999 hasta el 2013, año de su fallecimiento. El chavismo es una ideología política surgida en Venezuela inspirada en los ideales de Hugo Chávez, de corte socialista, incorporando ideas de Marx, Lenin, el Che Guevara, Fidel Castro o Trotsky. También se inspiraba Chávez, según sus propias declaraciones, en Jesús de Nazaret. Él aseguraba que Jesús era socialista. Siendo presidente de Venezuela, en el año 2011 desde La Habana, él le anuncia a su país y al mundo que tiene cáncer. En 2012 aseguró haber superado la enfermedad tras tratamientos en Cuba, ganó las elecciones, pero a finales de ese año dio a conocer que la enfermedad había regresado y esta vez no la pudo superar. El 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro, su vicepresidente por aquel entonces, anunció su fallecimiento en el Hospital Militar de Caracas. 2 días después convocaron elecciones en las que Nicolás Maduro ganó, siendo presidente de Venezuela desde 2013 hasta poco después de su captura por parte de Estados Unidos, porque ya decíamos, actualmente es la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien ha jurado como presidenta de Venezuela. Delcy Rodríguez citó durante la jura de su cargo como presidente tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro, y es que parece que quieran forjar un nexo espiritual entre los líderes chavistas. No quisiera olvidar en este punto diferentes declaraciones de Nicolás Maduro en las que aseguraba que Hugo Chávez se le aparecía en forma de pajarito. En 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez, dijo en la casa natal de Chávez que sintió que se le apareció, en sus palabras, un pajarito chiquitico y que lo bendijo al arrancar la campaña. Dijo, lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestra bendición. Así lo sentí yo desde mi alma, explicó Maduro, que fue al rezar en una pequeña capilla católica, que estaba completamente solo, y entonces dijo que se le apareció el ave que se comunicó con silbidos. Según Maduro, de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas acá arriba. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar. Un silbido bonito. Me lo quedé viendo y también le silbé. Pues si tú silbas, yo silbo. Y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta, se fue y yo sentí el espíritu de él. Un año después, en 2014, comentó que el pajarito, con el espíritu de Chávez, le había nuevamente contactado. Dijo que fue durante la celebración por el que habría sido el cumpleaños 60 de Hugo Chávez, fecha en la que dijo: yo voy a confesar que otra vez se me acercó un pajarito y me dijo: no se lo vayas a decir a nadie, así que ustedes no se lo cuenten a nadie, que el comandante estaba feliz, lleno de amor por su pueblo, de la lealtad de su pueblo,
Él está orgulloso, feliz, no se lo vayan a contar a nadie. Continuando con el lado oculto de la operación del pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos en Venezuela, hay que recordar que el cuerpo de Hugo Chávez fue sepultado en un sarcófago de mármol en el cuartel de la Montaña en Caracas, y desde entonces el cuartel de la Montaña es un lugar de culto, como si fuera el lugar de descanso de un santo. Según periodistas como David Placer, la tumba de Hugo Chávez es un lugar de peregrinación y de petición. Sus seguidores le solicitan milagros, trabajo, amor, vivienda, y dejan allí ofrendas para el presidente chavista como tabaco o alguna bebida. Pero el culto a Chávez no se limita únicamente a las visitas de panteón. Se asegura en algunos medios que los huesos del líder máximo del chavismo han sido usados en rituales de santería. La periodista Nuria Ricart del medio Libertad Digital escribía en el año 2024 que Nicolás Maduro celebró ese año las elecciones el 28 de julio, en vez en diciembre, como estaba previsto, no solo para hacerlo coincidir con el cumpleaños de Chávez, sino por superstición y ritual. En palabras de Nuria Ricart, un 28 de julio de 1954 nació Hugo Chávez y entre los venezolanos se ha corrido la voz, visto lo visto y vivido lo vivido, de que Maduro habría hecho coincidir la jornada electoral con el cumpleaños del anterior sátrapa, 70 años los que hubiera cumplido, para que funcionara una brujería en la que se usaron los huesos de Chávez. Te confirman incluso qué hueso ha sido el agraciado, y no es el de la risa, sino el fémur. En Venezuela se celebran estos días vigilias de oración, encadenadas, muchas horas de rezo en naves industriales porque las iglesias se quedan pequeñas para ahuyentar la maldición, para contrarrestar lo del fémur. A ver, es el hueso más grande del cuerpo. Sin duda, esto va más allá que una batalla electoral, es una batalla espiritual y moral. Si es verdad lo que externa la periodista Nuria Ricart en Libertad Digital, Nicolás Maduro, al hacer un ritual con los huesos de Chávez, no habría hecho algo diferente a lo que habría hecho antes Hugo Chávez, pero en este caso con los huesos de Bolívar. Pero no me quiero adelantar. Vayamos al 3 de enero de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la operación de Estados Unidos que culminó con la detención de Nicolás Maduro. La cabeza del gobierno chavista estaba en Fuerte Tiuna, al sur de Caracas, objetivo de la operación, lugar donde fue llevada hace escasas semanas la espada de Bolívar para traer energía protectora. Pero la cabeza espiritual del chavismo estaba en el cuartel de la Montaña, en el lugar sagrado en el que descansan los huesos, los que queden, de Hugo Chávez. Durante la operación, a través de redes sociales, especialmente X, antiguo Twitter, comenzó a circular la información que aseguraba que el cuartel de la Montaña estaba siendo bombardeado, el lugar donde están los huesos de Chávez, y la fuente no era cualquier fuente. Lo empezó a difundir el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna, a través de páginas periodísticas especializadas en combatir noticias falsas. Se comenzaron a analizar los supuestos videos donde aparece el bombardeo al cuartel de la Montaña, y la rama de la agencia EFE especializada en noticias falsas, EFE Verifica, aseguró que el video no pertenecía a un ataque al cuartel de la Montaña, en el que están los restos de Chávez, sino a una bomba en el observatorio El Cajigal, que se encuentra en la misma zona de Caracas y que actualmente se utiliza como instalación militar. En concreto, medios venezolanos aseguran que este observatorio actualmente es la Comandancia General de la Milicia Bolivariana. Por otro lado, explica la agencia EFE, no se ha confirmado ningún ataque sobre el cuartel de la Montaña, que se ubica a unos 500 metros del observatorio. Y además, periodistas de la agencia EFE se acercaron al cuartel de la Montaña poco después de la operación para comprobar si fue bombardeado y aseguran que a simple vista, desde fuera, no se observan daños.
Entonces, a pesar de que el cuartel de la montaña siga en pie, hay analistas venezolanos que piensan que realmente sí que se trataba de un objetivo de Estados Unidos atacar simbólicamente, mágicamente, el espacio donde radica el poder simbólico del chavismo, donde están tanto Chávez como sus espadas militares. La periodista María José Dugarte ha publicado una nota en este sentido que me llama mucho la atención, porque ha estado en la zona del cuartel de la montaña de Caracas, también conocido como 4F, estudiando el ambiente y recabando testimonios de quienes viven cerca. En palabras de esta periodista, el domingo 4 de enero, un día después del ataque de Estados Unidos, el Museo Militar está intacto, tiene luz y un par de soldados en las esquinas. No lo quemaron, no le lograron dar o no quisieron, dicen algunos simpatizantes del gobierno que se reúnen cerca con ganas de hablar de la vida después de la extracción. Es verdad, los restos de Hugo Chávez siguen en resguardo de los suyos. Le hubieran pegado al 4F y no estaríamos vivos. Yo pensé que nos íbamos a morir, aporta una vecina que llega a la plaza del 4F con 2 harinas que consiguió, carísimas, en Catia. Lo dice porque es cierto, la onda expansiva se sintió. El sonido fue abrumador. Y sí, si le hubieran dado, poco habría quedado del bloque 12 de la parroquia 23 de enero. El objetivo real no fue la tumba de Chávez, sino el observatorio Cajigal, ubicado a unos 500 metros de este lugar, en la loma de una montaña. Los vecinos del cuartel de la montaña y otras zonas cercanas dicen que la confusión está casi justificada. El edificio del observatorio Cajigal es igual de monumental que el 4F. Es más, si se trazara una línea recta imaginaria, se impone sobre el Museo Militar. La perspectiva lejana del video tampoco ayuda. También hay que sumarle el caos y el miedo. Y aquí viene algo que me llama la atención. Dice María José Dugarte, ¿por qué el Cajigal? Esa es una pregunta sin respuestas aún. Más allá de ser el comando de la milicia, los vecinos esta tarde no le encuentran un sentido lógico todavía. La cotidianidad les ha hecho comprobar que hay poca custodia militar allí. De hecho, insisten en comentar que de ahí no sacaron muertos ni heridos. Pero a este punto, donde no hay versiones oficiales, nadie lo sabe con certeza. Más importante es el 4F, ahí está Chávez, es más histórico. A ellos, Estados Unidos, les falló eso, o no sabían, o no les dieron bien la información, dice un hombre muy activo en la movilización chavista de su comunidad y creyente de que hubo una traición en la cúpula del poder. Y por esa misma razón llamaron tanto la atención los videos que mostraban lo que parecía ser la destrucción de la edificación en la que Chávez se atrincheró el 4 de febrero del 92 y en la que hoy se honra su mausoleo. Entonces, esta periodista, que al día siguiente se fue a comprobar la noticia, asegura que los vecinos señalan que casi no hay actividad en ese observatorio que justifique esa bomba y que los vecinos de esta zona de Caracas opinan que la intención sí habría sido tumbar el cuartel de la montaña con el mausoleo de Chávez. No tenemos la certeza, pero sí sospechas, porque no es la primera vez en la historia en la que el golpe a un régimen político se da mediante los símbolos más allá de lo material. Uno de los ejemplos más importantes lo protagonizó el propio Estados Unidos al arrebatarle al líder del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial la lanza de Longinos. Hitler estaba obsesionado con las reliquias. Pensaba que gracias a estas piezas su poder sería eterno. Organizó a través de sociedades secretas la búsqueda de piezas tan fascinantes como el Santo Grial o el Arca de la Alianza, pero la pieza que más codiciaba era la lanza de Longinos, el arma que el relato bíblico indica que un soldado romano clavó a Jesucristo en el costado. Dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 19. Pero al llegar a Jesús,
vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El nombre del soldado que atravesó a Jesús con una lanza, hoy todos conocemos a través de la tradición cristiana, que es Longino o Longinos, pero quiero explicaros que en la Biblia en ningún momento se cita su nombre. El nombre surge, como tantas otras tradiciones de la Iglesia, de los evangelios apócrifos, en concreto del apócrifo titulado El Evangelio de Nicodemo, perteneciente al siglo IV, texto también conocido como Hechos de Pilato. En documentos del siglo VI, como textos de San Antonino de Piacenza describiendo Tierra Santa, habla de reliquias que se guardan en Jerusalén, en concreto en la iglesia del Monte Sión, como la lanza con la que le perforaron el costado. La tradición dice que debido a invasiones persas, trasladaron el objeto hasta Santa Sofía de Estambul, donde permaneció hasta el siglo XIII, cuando fue vendida por Balduino II de Constantinopla a Luis IX de Francia, junto con la corona de espinas, llegando ambas piezas a París. Pero durante la Revolución Francesa se pierde la pista de la lanza. Hay diferentes pistas y diferentes lanzas, como ocurre con todas las reliquias, pero la que hoy nos interesa es la llamada lanza de Viena. Se trata de una lanza de hierro que pertenecía desde tiempos inmemoriales a los emperadores del Sacro Imperio Romano y posteriormente al germánico. Una lanza con una lámina de oro en la que hay una inscripción que dice «La lanza y el clavo del Señor». La leyenda asegura que esta lanza le dio el poder mundial y la victoria a líderes como Constantino, Teodosio o Carlomagno, que quien fuera poseedor de la pieza jamás perdería una batalla. Posteriormente pasó a manos de la dinastía de los Habsburgo, quienes conservaron y protegieron la pieza en Viena, en Austria. Hitler estaba obsesionado con la historia de esta pieza y en 1938, cuando Alemania se anexa a Austria, una de las primeras cosas que hizo fue apoderarse de la lanza. La usaba en discursos, en mítines, siempre trataba de mantenerla cerca de él. Pensaba que mientras tuviera la lanza tendría el poder y el destino del mundo en sus manos. Pruebas de carbono 14 indican que es una pieza del siglo VII u VIII, pero Hitler pensaba que era verdadera, que se trataba del arma auténtica que la leyenda dice que atravesó el costado de Jesús, cuya sangre en esos momentos habría salpicado a Longinos, curándole instantáneamente de una ceguera que padecía. En 1945, la lanza de Longinos, la de Hitler, estaba escondida en un búnker en Nuremberg. Y cuando Estados Unidos consigue llegar hasta los líderes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, preguntan por la lanza. No querían entregársela, pero finalmente los de Estados Unidos la localizaron. En la misma época, poned atención, en la que Estados Unidos obtiene la lanza, Hitler se marcha de la vida. ¿Casualidad? Dejo la respuesta a su criterio. Sea como fuere, la lanza se la llevaron a tierras americanas y no querían devolverla a Viena. Finalmente la entregaron a Austria en 1947. Se llegó a decir que entregaron una réplica y no la auténtica, pero según las pruebas científicas a las que ha sido sometida esta reliquia, sí que sería auténtica. Como se observa, Estados Unidos también ama los símbolos, y en el caso que nos ocupa hoy, el de los símbolos del chavismo, no es descabellado pensar que en la operación del pasado 3 de enero también quisieron acabar con el simbolismo y la espiritualidad del chavismo. Como os decía al comienzo del programa, en el año 2018 entrevisté al periodista David Placer, autor de Los Brujos de Chávez, quien me contó la extensa investigación que había realizado sobre las creencias mágicas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. David Placer me habló de Cristina Marxman, la vidente de confianza de Hugo Chávez, y del ritual que Chávez realizó con su sable militar en compañía de esta vidente que, por cierto, asegura David en su libro Los Brujos de Chávez,
que le dijo siempre, incluso antes de su vida política, que estaría preso, pero que después sería presidente y que moriría antes de los 60 años de una enfermedad grave de la que no se podría recuperar, como al final sucedió. En palabras de David Placer, durante nuestra entrevista, Hugo Chávez fue a un río con Cristina Marchman, esa bruja que lo acompañó a entregar su sable, su espada militar. Ellos hicieron ahí un ritual para alcanzar y permanecer en el poder, y se enterró al borde de un río y junto a un árbol que, al parecer, era un árbol de muchos años, de tronco muy grueso, y al lado de un río donde ellos solían hacer rituales de santería y brujería. Creen entonces, a partir de la revelación de este episodio, muchos políticos en Venezuela creen, no solo chavistas, también opositores, creen que allí puede residir la fuerza de Hugo Chávez y que para destruir definitivamente el chavismo tendrían que desenterrar esa espada y destruir ese ritual. Hay gente, pero muchísima gente, que me ha contactado para conocer el lugar exacto donde se realizó ese ritual, para desenterrar la espada y destruir ese ritual. Pero la verdad es que yo desconozco dónde está. Me han llamado hasta pastores evangélicos de Estados Unidos, un exalcalde que está residiendo en Miami, y yo les he dicho a todos que lo desconozco. Hay mucha gente investigando y creo que uno de esos grupos está cerca de llegar con éxito a descubrir el lugar. Está mucha gente trabajando en ello, sobre todo políticos, opositores y gente que cree en estas cosas en la oposición, que dicen que la batalla que se libra con el chavismo no solo es política, sino también tiene que ser espiritual, y para ganar esta batalla es básico desenterrar y deshacer ese ritual. Es importante señalar que en el año 2023, amigos, el chavismo sacó a la luz nuevamente ese objeto. Todos los medios de comunicación se hicieron eco del traslado de 2 sables de Hugo Chávez hasta su mausoleo en el cuartel de la montaña de Caracas. Podemos leer en medios como La Jornada: un sable y una daga que, según lo informado por la televisión estatal, fueron entregados a Chávez cuando cursó estudios militares. La caravana recorrió unos 9 kilómetros desde Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país, hasta el cuartel de la montaña, también conocido como el 4F, en presencia del mandatario Nicolás Maduro, 2 estudiantes de la Academia Militar de Venezuela, donde estudió Chávez, colocaron ante el sarcófago ubicado en el patio central del cuartel de la montaña, convertido en un mausoleo para venerarlo, el sable de alférez y una daga, un simbolismo con el que se cierran 10 días de actividades conmemorativas del 10º aniversario de su muerte. Como se observa, ese sable del poder estuvo también en Fuerte Tiuna, donde finalmente fue capturado Nicolás Maduro. David Placer explica en su libro que Hugo Chávez, cuando estuvo preso, atención, empezó a tener una conexión fuerte con un antepasado suyo, el guerrillero y revolucionario venezolano Pedro Pérez Delgado, conocido como Maíz Santa. En palabras de David Placer, en la entrevista que mantuvimos en 2018, cuando a él le meten preso, un primo suyo le regala un escapulario que pertenecía a un antepasado de ellos, que había sido un revolucionario en 1898 y que se llamaba Maíz Santa. Él tenía ese amuleto y creía que realmente Maíz Santa le ayudaba en toda la gesta que estaba llevando a cabo. Incluso hay fuentes que dicen que en la cárcel Hugo Chávez gustaba de practicar la ouija y también de hacer sesiones de espiritismo, porque él pensaba que tenía capacidades de medium. Cuando Chávez fue preso por la intentona golpista del 4 de febrero del 92, el movimiento golpista tenía que decidir quién iba a ser el próximo candidato presidencial para las próximas elecciones, porque ya el movimiento tenía una fuerza muy importante en la calle. Entonces a él se le ocurre la brillante idea de convocar a una sesión espiritista para que bajara el espíritu de Maíz Santa, que era su bisabuelo,
y que ese espíritu decidiese quién debería ser el candidato presidencial, si él o su contrincante Francisco Arias Cárdenas. Por supuesto, después de esa sesión de espiritismo, en la que el alma supuestamente de Maisanta baja y toma posesión de su cuerpo, deciden todos los allí presentes que es Hugo Chávez el que tiene que ser el candidato presidencial. Por los menos creyentes, todo esto fue visto como un intento de manipulación de Hugo Chávez, pero hubo efectivamente gente que creyó que este episodio de espiritismo fue real y que Hugo Chávez, desde su cuerpo, tenía el espíritu de Maisanta y les recomendó a todos que votaran por Hugo Chávez. Y os hablaba hace unos minutos de los huesos de Chávez, y es importante que hablemos de los huesos de Bolívar. Simón Bolívar era una figura importante para Hugo Chávez, hasta el punto de que él sorprende a Venezuela y al mundo exhumando los restos del Libertador. Hugo Chávez anunció la exhumación de los restos a finales de 2007 y se llevó a cabo finalmente en el año 2010. El objetivo, según Chávez, era confirmar si la causa de su muerte fue tuberculosis, y también deseaba el presidente descartar arsénico en el cuerpo del Libertador para descartar que la causa de la muerte fuese envenenamiento. En 2011 el propio Hugo Chávez dio a conocer los resultados de la investigación y de los trabajos que se hicieron durante la exhumación, y se llegó a la conclusión por parte de los científicos que no padeció Simón Bolívar tuberculosis y que, según sus estudios, falleció por envenenamiento crónico por arsénico, es decir, por una exposición continuada a este veneno. Esta es la información oficial de los hechos. Sin embargo, hay una cara B, una cara oculta. Según la investigación del periodista David Placer, autor de Los Brujos de Chávez, esa exhumación con fines científicos de los restos de Bolívar también habría servido para llevar a cabo ciertos rituales. Comenta el periodista David Placer que durante la exhumación de los restos de Bolívar hubo un momento en el que se dejó por unos minutos a solas a Hugo Chávez con los restos de Bolívar. Los forenses que examinaron el cuerpo extrajeron algunos huesos para sus estudios. El fin oficial era, como decíamos, determinar las causas de la muerte del Libertador. Pero David Placer, a través de todas las entrevistas y la investigación que ha realizado, considera que es posible que Hugo Chávez, presuntamente, se quedara con parte de esos huesos para realizar un ritual que tiene que ver con la santería cubana. Veamos esta nota del periódico El País en el año 2010 a raíz de esta exhumación. Dice: Chávez resucita a Bolívar para salvarse. El presidente Hugo Chávez reveló a los noctámbulos de Twitter lo que hasta las 2 de la madrugada de este viernes no había querido informar el gobierno, que en la mañana del jueves un equipo de fiscales y policías científicos exhumaron los restos del Libertador Simón Bolívar para determinar la causa de su muerte ocurrida en 1830. Dijo, o escribió más bien: «Hola mis amigos, qué momentos tan impresionantes hemos vivido esta noche. Hemos visto los restos del gran Bolívar», anunciaba el primer tuit presidencial. «Confieso que hemos llorado, les digo. Tiene que ser Bolívar ese esqueleto glorioso, pues puede sentirse su llamarada. Dios mío, Cristo mío». Hay imágenes en la prensa donde aparece Hugo Chávez frente al sarcófago, al ataúd con los restos, porque es importante recalcar lo que comenta David Placer de que tuvo un momento de intimidad él junto a los restos, y surgen esos relatos, esas teorías que afirman que Chávez tenía un interés diferente del científico con respecto a estos restos, por su relación con la santería cubana. El periodista David Placer, autor, repito, de Los Brujos de Chávez, me contaba en el año 2018 que Hugo Chávez se habría iniciado en la santería cubana, y no solo él, sino también altos cargos de Venezuela y muchos militares. Placer asegura que se desplazaban puntualmente hasta La Habana estos altos cargos con el objetivo de iniciarse en la santería, porque así tenían posibilidades de progresar en el chavismo.
Parece ser, según David Placer, que incluso volvían con estos collares típicos de los santeros y los lucían sin ningún problema en Venezuela. David Placer va más allá y asegura que Chávez y sus allegados habrían llevado a cabo sacrificios de animales en honor a los orishas, a las deidades veneradas en la santería, y que en concreto Chávez, explica David Placer, le rendía culto a Xangó o Changó, importante deidad yoruba vinculada con la guerra, la justicia, lo viril, lo masculino, una deidad que representa la fuerza, el poder y el liderazgo, y que me explicaba David Placer que militares, abogados y todo este tipo de profesiones, cuando se inician en la santería, se vinculan con Xangó. Afirman santeros a los que David Placer pudo entrevistar para su libro que Chávez era hijo de Xangó y que realizaba los llamados rituales paleros, que se llevan a cabo usando huesos humanos. De ahí que surja la duda de por qué se produce la exhumación de Simón Bolívar, dice David Placer durante la entrevista que mantuvimos en 2018. Sobre la santería en Venezuela se da también un fenómeno curioso que nunca había visto antes de la llegada del chavismo, y son los rituales con huesos de difuntos, con huesos de muertos. Por ejemplo, en el Cementerio General del Sur, el más grande de Caracas y de toda Venezuela, ocurren episodios realmente espantosos con las tumbas de los muertos que allí descansan. Y es que prácticamente cada semana hay robos, profanaciones de tumbas y saqueos de los huesos que luego son vendidos en comercios de la zona para esta práctica tan creciente que es la palería, que trabaja con huesos de muerto. Y curiosamente, yo descubrí en esta investigación que los militares tenían una preferencia por huesos de militares, los policías por huesos de policía. Y curiosamente, en los últimos años, han desaparecido los huesos de 3 expresidentes de Venezuela. Sus huesos desaparecieron. No se sabe dónde están ni qué hacían con ellos, pero obviamente fue una profanación para hacer actos de palería. Entonces yo me pregunto, si los militares buscan huesos de militares, si los policías buscan huesos de policías, ¿quién en Venezuela puede estar interesado en profanar la tumba de 3 expresidentes y robar los huesos de 3 presidentes? Porque lo fuerte de verdad es que esto se ha convertido en algo social en Venezuela. Estas son las palabras, las declaraciones de David Placer, que también hablan de cómo se habría iniciado Chávez en la santería. En palabras de Placer, cuando Hugo Chávez visita por primera vez La Habana, conoce a un cocinero, el cocinero de un hotel conocido de La Habana, con el que hace amistad, y es él quien lo comienza a guiar en esos caminos de la santería cubana. Desde que llega él a la presidencia de la República, crece de forma exponencial en todo el país la santería. Era una religión completamente residual en Venezuela antes de la llegada de Chávez, y hoy cualquiera que tenga la oportunidad de visitar Caracas, por ejemplo, se encontrará con gente de todo tipo, niños, jóvenes y ancianos vestidos de blanco y con los collares con las deidades de la santería cubana. Además hay un dato interesante, que es un dato oficial. Cuando se intensifican esas relaciones con Cuba, había santeros cubanos llamados babalaos que llegaban hasta Venezuela y que formaban parte de los edificios públicos, de las instituciones y de las altas esferas. Me decía Placer en nuestra entrevista que supuestamente estaban allí para proteger mágicamente el chavismo, pero que podrían haber sido también espías que le pasaban toda la información al régimen cubano, porque Fidel Castro tenía un gran interés, me explicaba el autor de Los Brujos de Chávez, en el petróleo venezolano. En palabras de David Placer durante nuestra entrevista, quien destapa esta conexión, quien la descubre, es el propio exministro de la Defensa y amigo personal íntimo de Chávez, Isaías Baduel. Yo le entrevisté a él 2 veces, en 2 ocasiones, en la cárcel de Ramo Verde, la cárcel militar
donde años más tarde estuvo también preso Leopoldo López y otros presos políticos, y él allí me confesó que el propio Fidel Castro urdió un plan muy bien concebido para llenar de babalaos cubanos todos los estamentos del poder en Venezuela. Así los ministros siempre tenían su consejero espiritual, que era cubano. Hacían los rituales, hacían limpieza, hacían esos trabajos para concederle los deseos de los políticos chavistas en Venezuela, que generalmente siempre eran los mismos: era ascenso social, dinero y aplastar al enemigo político. Entonces, estos trabajos se hicieron con los principales ministros. El propio Isaías Baduel, exministro de la Defensa, explicaba cómo se tejió una red de espionaje a través de todos esos babalaos, consultores espirituales procedentes de Cuba, que informaban de toda la actividad política y de toda la relación de los políticos venezolanos, incluso de las intrigas, de los amantes, de toda la vida privada que tenían esos altos jerarcas del chavismo. En el caso de Hugo Chávez, en esa conversación que mantuve con David Placer, que no os pongo aquí los audios porque como los usamos en trabajos anteriores míos como el del dragón invisible o la insólita experiencia, pues incurriríamos en derechos de autor porque esos audios ya los tenemos en internet. Pero en esa entrevista, en esa conversación que mantuve con David Placer, también hablábamos del cambio espiritual que sufre Hugo Chávez a raíz de su enfermedad. Cuando él se da cuenta de que los trabajos, los rituales de sanación de estos babalaos de los que vivía rodeado no dan resultado, entonces abraza el catolicismo, vuelve a la fe en Cristo, abandona estas creencias. Veamos esta nota de ACI Prensa, uno de los principales medios católicos, donde dice: Hugo Chávez murió en el seno de la Iglesia. Una fuente confiable reveló a ACI Prensa desde Venezuela que el presidente Hugo Chávez murió en el seno de la Iglesia y aseguró que en sus últimos días recibió asistencia espiritual y los sacramentos. Ayer martes 5 de marzo, al anunciar su muerte en un mensaje a la nación, el vicepresidente Nicolás Maduro afirmó que Chávez murió aferrado a Cristo. La fuente informó a ACI Prensa que en las últimas semanas el fallecido mandatario solicitó asistencia pastoral e incluso pudo recibir los sacramentos. Bien, ¿y qué hay con respecto a Maduro? Según David Placer en su investigación para el libro Los brujos de Chávez, Nicolás Maduro habría sido una persona de perfil ateo, agnóstico, aunque muy seguidor de las enseñanzas del gurú indio Sai Baba, personaje controvertido, supuestamente portador de dones como la sanación, según sus seguidores, entre los que están Nicolás Maduro y su esposa. En palabras de David Placer, todo esto continúa. La santería se mantiene en el entorno presidencial, especialmente en el entorno de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, rodeada siempre de muchos santeros. Cilia Flores es una mujer también sumamente creyente, al igual que Nicolás Maduro, pero ellos ya han transitado otros caminos espirituales. Cilia Flores es creyente y fiel devota y seguidora de Sai Baba, el santón de la India que decía de sí mismo que era la reencarnación de Dios en la tierra. Ellos fueron como pareja presidencial a visitarlo. No había ganado todavía la presidencia Nicolás Maduro, pero ya era diputado en la Asamblea Nacional y son bastante conocidos los episodios de superstición que rodean también a Nicolás Maduro, y los altares santeros continúan en las alcaldías, en las empresas públicas, en los ministerios, en las gobernaciones, continúan allí los templos santeros en el propio Palacio Presidencial. A lo largo de los años, no solo el periodista David Placer ha dado a conocer esta relación de Nicolás Maduro con el ocultismo. En abril de 2025 surgieron videos, se hizo un tanto viral en redes sociales y en algunos medios de comunicación, unas declaraciones de un supuesto exguardaespaldas de Nicolás Maduro, Gustavo Gatrerol, que hablaba de secretos que había presenciado mientras prestaba servicio cerca de Maduro. Información relacionada con rituales de santería. Leamos una parte de esta nota de El Nacional,
donde se hacen eco de las palabras de esta persona, Gustavo Gatrerol. El testimonio de Gatrerol alcanza su punto más perturbador al abordar las prácticas ocultistas que, según él, son habituales en el círculo de Maduro. El exsargento describe cómo el dictador y su esposa, acompañados de generales y ministros, participan en rituales de brujería en lugares como La Mochila, en La Horquilla y en el servicio de alimentación del ejército en Fuerte Tiuna, así como en los frailes de Catia. Martes y jueves son días de sacrificios de animales donde acaban con gallinas, perros y gatos consumiendo su líquido vital en ceremonias secretas, según afirma esta persona, Gatrerol, con un tono que mezcla incredulidad y repulsión. Pero lo que hace aún más indignante esta revelación, dice la nota, es la hipocresía detrás de estas acciones. Recordemos la Misión Nevado, un programa que muchos, incluyéndome, creímos ingenuamente que estaba diseñado para proteger a los perros y gatos abandonados de Venezuela. Qué equivocados estábamos, según estas acusaciones. Lejos de salvarlos, Maduro ordenaba almacenar a estos animales en su comedor, no para cuidarlos, sino para estos rituales. Gatrerol también menciona una base de datos de brujos cubanos que operan dentro del servicio de alimentación del ejército y asegura que estas prácticas no se limitan a animales. Dice, me habían comentado lo del tema de los huesos, que se la pasaron sacando huesos de los cementerios, de las tumbas, agrega, confirmando que el régimen ha profanado tumbas para obtener restos humanos con fines rituales. Aunque Gatrerol no presenció directamente estos actos, sí fue testigo, dice, de los sacrificios de animales. Como vemos, la política se entremezcla con el ocultismo, con la fe, con las ansias de poder, con el deseo de perpetuarse en un cargo. En el caso de Nicolás Maduro, estas supersticiones le han acompañado a lo largo de su vida política y ahora también en su proceso judicial, en su vida penitenciaria en Estados Unidos. Estados Unidos, un país donde también se combate no solo con balas, sino también con creencias mágicas. Gracias a todos por haberme acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Espero vuestros comentarios. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.